Un hombre engaña a mujeres y niños llevándolos al bosque para luego deshacerse de ellos. El nombre de este hombre es Manuel Blanco Roma Santa, que nació el 18 de noviembre de 1809 en la aldea de Regueiro, Orense, Galicia, España. En los registros está como Manuela Blanco Roma Santa. Sus padres eran Miguel Blanco y María Roma Santa. Fue considerado una mujer hasta los 8 años y se cree que fue un hermafrodita, pues tenía sexo femenino pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas, por lo que sus padres tardaron en darse cuenta de que era un niño. Roma Santa vivió la primera mitad del siglo XIX, y que medía 1,37 y que era rubio y de facciones suaves o femeninas, descritas por algunos historiadores como tiernas. Considerado instruido para la época, pues sabía leer y escribir, además cosía y bordaba, por lo que trabajó como sastre. Aunque dicen que fue buen estudiante, decidió abandonar la escuela para ponerse a las órdenes de su tío Ramón Roma Santa López y que de él aprendió de sastrería y también el arte de los jabones y perfumería. Pero hay algo que llamaba la atención con respecto a la actitud de su tío, y es que en las noches de luna llena su pariente desaparecía y regresaba a los pocos días con heridas y arañazos por el cuerpo. Ramón jamás quiso explicar nada a su sobrino sobre sus extrañas desapariciones. Pero un día, Manuel lo siguió hacia el interior del bosque y allí, en una cueva tenebrosa, descubrió lo que según el testimonio del muchacho, era una bestia sobrenatural. Fue aquel acontecimiento lo que terminó por marcarle para siempre. Se casó a la edad de 22 años, pero al año siguiente su esposa termina falleciendo y no se halló nada de lo que Roma Santa fuese responsable de su muerte. Después de la muerte de su esposa, deja la profesión de sastre y se dedica a ser vendedor ambulante y comerciante de manteca. Yéndose a la zona de Esdos, pasando ahí sus primeros años, para luego irse a Galicia. Roma Santa se pone al servicio de la gente ofreciéndose para leer y escribir sus cartas y realizar todo tipo de favores personales. La primera acusación que tuvo Roma Santa fue en el año 1844, en Ponferrada. De que había matado a un alguacil de León llamado Vicente Fernández, que pretendía cobrarle una deuda de 600 reales, incluso, la esposa del alguacil los vio alejarse con dirección al bosque. Fue condenado a rebeldía a estar 10 años en la cárcel, pero logró escapar refugiándose en el pueblo de Hermida. A pesar de que se emitió una orden de búsqueda y captura, no lo hallaron y allí se escondió conviviendo con el ganado durante algunos meses hasta que se hizo presente nuevamente en público con una identidad falsa, haciéndose llamar Antonio Gómez. Se encontraba en el pueblo de Allariz, al reintegrarse fue aceptado rápidamente. Tuvo más amistad con mujeres, teniendo así su confianza. Llegó a desempeñar el oficio de tejedor considerado propio de las mujeres en aquella época. Todo ello hizo que arrastrara cierta fama de afeminado. Aún seguía como vendedor ambulante. Los crímenes de este hombre empezaron a ser frecuentes, teniendo como primeras víctimas a una mujer llamada Manuela García Blanco, que junto a su hija buscaban una vida mejor. Para ello, querían ir a Santander, por lo que Roma Santa se ofreció a llevarlas diciendo que tenía un amigo que es cura en aquel lugar y que allí conseguiría trabajo. La mujer acepta y va con Roma Santa por el bosque, ya que a Roma Santa se le conoce como buen conocedor de caminos. Varias semanas han pasado y Roma Santa aparece diciendo la maravillosa vida que Manuela está viviendo junto a su hija, mostrando una carta falsa para los familiares para que estuvieran tranquilos. Su siguiente víctima fue Benita García, a quien también llevaría a Santander, prometiéndole también encontrar trabajo en la casa del cura. Otras mujeres llamadas Josefa García y Antón y Arrua, que algunas de ellas iban con sus hijos. Pero, al igual que ellas y las anteriores, jamás fueron vistos. Pasaron semanas, meses y años, y la preocupación de los familiares, al ya no tener noticias de las personas que se fueron a buscar una mejor vida, hizo crecer una incertidumbre de que algo les pudo haber pasado. La misma sensación lo sintió el pueblo. El rumor fue creciendo y sus sospechas fueron hacia el tendero, que así era llamado Roma Santa. Ya que la gente fue reconociendo poco a poco las prendas que usaban las personas que se fueron. Puesto que Roma Santa las vendía durante esos años transcurridos. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podía ser de origen humano, llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie del siglo XIX famoso por asesinar a 6 mujeres y extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Con todo lo ocurrido, que para las personas eran sospechas hacia Roma Santa, nadie quiso acompañarlo al bosque, miraban al hombre de manera recelosa, ya que persona que iba con Roma Santa al bosque, jamás regresaba. Roma Santa era quien realmente escribía las cartas a los familiares para que estuviesen tranquilos y así no hubiese sospecha hacia él.
Pero hubo escepticismo por parte de ellos que fue creciendo y el criminal volvió a poner tierra de por medio. Con la excusa de vender sus productos en Portugal y provincia, cogió su bátulos y dejó Rebordechao. Roma Santa, aparte de ser vendedor ambulante, vendía las prendas de sus víctimas, con lo que fue siendo descuidado, que no solo los vecinos reconocieron esas prendas, sino que también los familiares. Por lo que Roma Santa huyó del lugar dirigiéndose a Portugal, pero también recorrió Lugo, la provincia de Castilla y León e incluso Toledo, donde más adelante sería encarcelado. Cada localidad que visitaba dejaba un reguero de desapariciones y muertes. Así que era inevitable que las autoridades terminasen por pillarle. Lo hicieron en la población toledana de Escalona, para después enviarle hasta Allariz para el juicio. Una vez detenido, Roma Santa reconoció solo 9 personas. Que aunque se desconoce la cifra exacta, se cree que fueron al menos 17 personas las que fueron víctimas de este hombre. Ya en el juicio se le acusó de asesinar a mujeres y niños para sacarles el sebo o unto, y posteriormente venderlo. Roma Santa, para defenderse dijo ser víctima de una bruja. Que según él, lo hacía convertirse en un hombre lobo en las noches de luna llena, diciendo: la primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con 2 lobos grandes con aspecto feroz. De pronto, me caí al suelo, comencé a sentir convulsiones, me revolqué 3 veces sin control y a los pocos segundos yo mismo era un lobo. Estuve 5 días merodeando con los otros 2, hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. Los otros 2 lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, se cambiaron a forma humana. Eran 2 valencianos. Uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro. Y también sufrían una maldición como la mía. Durante mucho tiempo salí como lobo con Antonio y Don Genaro. Atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre, también agregó diciendo que una vez convertido en humano, recordaba todo lo sucedido cuando atacaba siendo un lobo. La defensa del reo argumentó que no se podía probar un asesinato con una única confesión, aunque esta fuera la del propio acusado. El juicio duró 1 año, por lo que la sentencia llegaría el 6 de abril de 1853, y Roma Santa contaba con 44 años. El juez de Allariz lo condenó a la pena capital, que se aplicaría por garrote vil, y a una indemnización de 1000 reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Roma Santa tenía guardado un as en la manga. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado profesor Phillips, el abogado alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente y que con una simple confesión no se podía asegurar que este fuera el verdadero autor de los crímenes. El abogado de Roma Santa pidió piedad a la reina Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, el médico francés quiso convencer a la reina de mantener con vida al reo para así estudiarlo y comprender el origen de su maldición. Ya que el médico creía que Roma Santa tenía una enfermedad rara de licantropía. El cual es un trastorno psiquiátrico del que la persona cree que puede transformarse en un animal. Es así que la reina termina por firmar una orden conmutando la sentencia a muerte por una de cadena perpetua. Aludiendo a una posible enfermedad mental que le impedía ser pleno dueño de sus actos. Murió finalmente el 14 de diciembre de 1863 en la prisión de Ceuta de cáncer de estómago y se desconoce dónde han ido a parar sus restos. Su vida dio lugar a la creación de Cantares de Ciego. Hasta se hizo una película sobre su biografía, El bosque del lobo, y dirigida por Pedro Olea en 1971. Pero no fue la única. En 2004, el director Paco Plaza dirigió Roma Santa, La caza de la bestia interpretada por Elsa Pataky y un desconocido Julián Sand. También de documentales y novelas.